Muy bien. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de lo que estuvimos hablando en aquella reunión a cargo del grupo juvenil? ¿Alguien se acuerda más o menos de lo que hablamos, el tema, al menos? De las emociones. Muy bien, estuvimos hablando de las emociones. Y vamos a seguir también un poquito en esa línea. No vamos a entrar tan de fondo en las emociones ni lo que es cada una, pero sí en la importancia de saber controlar nuestras emociones, porque yo creo que todos queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Todos queremos ser la mejor persona que podamos llegar a ser, ¿no? ¿O nos conformamos con quienes somos? Queremos un poquito más, ¿no? Si podemos conseguir más, mejor. Muy bien. Por cierto, nadie ha dicho nada ayer del 4-0, del 0-4, nadie ha dicho nada, ¿no? Vale. Bueno, los del Valencia tenemos que estar calladitos, porque estamos fatal. El año que viene las entradas serán baratas, eso es lo que tiene. Que el año que viene en segunda la entrada será barata. Muy bien, bueno. Todos queremos ser la mejor versión, el que compite quiere ganar, todo el que compite, el que diga, no, participar, no, pero todo el que compite quiere ganar. Nosotros, algunos jóvenes y no tan jóvenes, me incluyo en esa segunda parte, los no tan jóvenes, nos hemos inscrito en una liga de fútbol entre iglesias y ya te das cuenta de que sí, que todos queremos jugar a fútbol, pasárnoslo bien, pero aún siendo entre iglesias te das cuenta de la competitividad que hay. Que todos quieren ganar, todos no quieren que le marquen goles, es lo que hay. Ahí sale muchas veces, ¿verdad? No solo el viejo yo, sino el yo dominante, el yo que más domina. Bueno, pero todos queremos ganar y todos queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros, pero todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y estamos en un proceso constante hacia la madurez. Es lo que leemos en Efesios 4. Hoy no va a haber, no se van a proyectar los versículos porque es mucho lo que me gustaría leer con vosotros y no le quiero hacer pasar un mal rato a los de multimedia. Vale, entonces me gustaría que pudiéramos leer en Efesios 4, del 1 en adelante, prácticamente todo el capítulo 4. Dice así: por eso yo, Pablo, por el amor que excede a todo conocimiento, que es lo que está viniendo antes, y por la revelación que Dios trae a la iglesia, ¿vale?, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Efesios 4, Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por medio de todos y en todos. Un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, ¿verdad? Una sola fe. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones, como Él ha querido. Por esto, dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió. Está hablando de Jesús en su resurrección, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo, Cristo, Dios, constituyó a unos apóstoles, aquí está hablando de funciones, de dones, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, este es el por qué hizo eso, a fin de capacitar, Efesios 4:12, al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar, ¿el qué? ¿A nosotros? ¿A mí mismo? ¿A quién? El cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De este modo llegaremos todos a una humanidad, ¿cómo? ¿Qué dice ahí al final del versículo 13? A una humanidad perfecta. ¡Wow! Que se conforme a la plena estatura de Cristo, es decir, que sea igual que Cristo.
definitivamente igual que Cristo. Versículo 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir con verdad, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creceremos hasta ser como Él. Y en Hebreos, vamos a leer Hebreos 5, del 12 al 14. Vamos a ir, los que tengan Biblia en el móvil, la van a estar ahí. Hebreos, y los que no, que se fíen de mí. Los que no han traído Biblia, que se fíen. ¿Vale? Vale. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice Pablo, dice el autor de Hebreos, no es Pablo, el autor de Hebreos, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y un poquito más adelante, en el 6.7, dice, el 6.1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y en el versículo 7 dice, cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición. Es decir, cuando cae la lluvia y la tierra absorbe de una manera buena la lluvia, se produce una buena cosecha para los que la cultivan. Y entonces reciben la bendición de Dios. En cambio, cuando esa misma tierra que recibe o una tierra parecida que recibe la lluvia, pero cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Bien, aquí dice el texto de Hebreos, está diciendo a esta altura. A estas alturas, él empieza diciendo, a estas alturas. ¿Qué quiere decir eso? Porque se supone que en ese momento se espera una madurez, es decir, a estas alturas ya deberían ser adultos, no niños que siempre están bebiendo la leche, ¿verdad? Ya necesitarían estar comiendo alimento sólido a estas alturas. Y cuando hablamos de madurez, tenemos que también, de alguna manera, pensamos en la madurez. Aquí nos está diciendo el autor de Hebreos de llegar a la madurez, lo dice en el versículo 1 del capítulo 6, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, es decir, lo que ya sabemos, el ABC de Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros en la cruz, hace más de 2000 años, cambió la historia, por eso estamos en el 2024, después de Cristo, se entiende el mejor estilo de vida es vivir a la manera de Dios. Él movió toda la historia de la humanidad desde el inicio hasta el momento de la cruz. Tuvo que morir en aquella época. Todo eso lo entendemos. Todo aquello lo entendemos. Lo que dice aquí el autor. Dejemos ya eso, lo elemental, lo que ya tenemos que saber, y avancemos hacia la madurez. Esto ya lo tenemos, pero necesitamos avanzar hacia la madurez, no quedarnos en el mismo estado en el que estamos. ¿Ok? Pablo, en Efesios, habíamos leído, en Efesios 4, de qué modo llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, sino que seremos maduros, se sobreentiende. Y creceremos, en el versículo 15, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer. La madurez, toda madurez, conlleva un proceso. Toda madurez conlleva un proceso.
Y si nos saltamos esos procesos, pensaremos que somos maduros, pero no somos maduros. A estas alturas, como dice en Hebreos, quiere decir que se espera que en ese momento las personas o los creyentes que estaban leyendo la carta en aquel momento ya dieran un cierto tipo de madurez, ¿verdad? Se sobreentiende esto. Es como cuando vamos a buscar una fruta, ¿verdad? Ahora es época en Valencia, ahora es época de naranjas, ¿verdad? Ahora es época de naranjas. Vamos a ver los árboles de naranjos y están llenos de naranjas, porque a estas alturas se entiende que los árboles naranjos dan naranjas, ¿verdad? A estas alturas ya deberían las naranjas, muchas de ellas, algunas de ellas, empezar a estar maduras a estas alturas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos? ¿Esto qué es? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Pero de qué color es? Verde, pero es una naranja. Sigue siendo una naranja, ¿sí o no? Algunos pueden decir, no, es una lima, es una naranja. Lo cogí del árbol de mi suegro que tiene un naranjo. Es una naranja. A estas alturas, si lo comparamos con algún otro árbol, quizás, pues ya deberían ser naranjas maduras. Pero algo está pasando que siguen siendo naranjas inmaduras, frutos inmaduros, ¿verdad? Luego sigue diciendo el autor de Hebreos, sin embargo, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a principio, a enseñarles lo del principio. No se está dando lo que se esperaba en esta época. En cada etapa de la vida debe haber un proceso que lleve al crecimiento. Por eso, y también luego el autor de Hebreos dice, el que solo se alimenta de leche espiritual no crece, porque solo se alimenta del mismo tipo de alimento. Si un niño de 0 a 2 años se alimenta básicamente de leche materna. Pero cuando el niño ya tiene de 2 a 3 años, o un poquito antes, se le empieza a introducir nuevos alimentos, ¿verdad? Alguna fruta triturada, tipos de alimentos para que el niño se vaya acostumbrando. No le vas a dar una hamburguesa a un niño de 2 años, ¿verdad? Porque su cuerpo todavía no ha asimilado ese tipo de comidas. Necesita un proceso de madurez para poder llegar a recibir un alimento más sólido. ¿Sí? ¿Me entendéis? De la misma manera sucede con el ser humano. El problema radica si en cada etapa damos un alimento diferente o un trato diferente de lo que se espera. Si siempre estamos deseando el mismo tipo de alimento, que siempre nos digan cosas bonitas, agradables, ¿verdad? Pero hay momentos de la etapa en que necesitamos madurar y necesitamos nosotros empoderarnos y dar un paso de crecimiento. No podremos recibir los nutrientes que otros alimentos nos pueden dar. El niño ya va a empezar a necesitar nutrientes, proteínas que le dan otro tipo de alimentos, vitaminas que le dan otro tipo de alimentos, para empezar a tener defensa. Lo entendemos, ¿no? Básicamente todo esto. Y cada etapa tiene una misión y todas las etapas tienen una misma misión, que luego hablaremos de eso. Hay diferentes etapas en la madurez humana, físicas. Está la infancia de 0 a 2 años, la niñez temprana de 3 a 6 años, la niñez intermedia de 7 a 11 años, la adolescencia de 12 a 18 años y la juventud de 19 a 25, la adultez de 26 a 65, hay algunos aquí que ya no somos jóvenes, somos adultos, y de 65 en adelante, lo que se entiende por vejez, ¿vale? Y cada etapa tiene unas características diferentes y unos objetivos diferentes. Un niño de 0 a 2 años, sus objetivos es establecer confianza básica, seguridad, apego en los cuidadores, en sus padres, experimentar el entorno y comenzar a entender el mundo. Pero tiene unas características: crecimiento físico acelerado, crecen muy rápido, ¿verdad?, de un mes para otro, desarrollo de habilidades motoras, que si gatear con ya 1 año, o empezar a intentar caminar, sensoriales, surge la conciencia de sí mismo y se forman los primeros vínculos emocionales. Ya de 3 a 6 años son diferentes. Empiezan el desarrollo del lenguaje,
a balbucear o a intentar hablar alguna que otra palabrita. Mejora en la coordinación motora y el control de las emociones, curiosidades por explorar y preguntar. Empieza con diferentes objetivos, el desarrollo de la identidad, de la autonomía, de las habilidades sociales básicas. Luego, de 7 a 11 años, otras características: razonamiento lógico, desarrollo de habilidades cognitivas, sociales más complejas, sentido de pertenencia en grupos y roles, y con objetivos: desarrollar el sentido del logro, la autoestima, a través de actividades, amigos, rendimiento y rendimiento académico. Luego, de adolescencia, cambios físicos y hormonales, que todos lo sabemos, sobre todo los padres de adolescentes, ¿verdad? Búsqueda de identidad propia, experimentación, desarrollo de pensamiento abstracto, cosa que hasta antes no se daba, de 12 a 18 años. Establecer la identidad individual son sus objetivos, explorar valores y creencias personales. En fin, cada etapa, la juventud tiene otra, que es toma de decisiones importantes, la carrera, la pareja, búsqueda de propósito y estabilidad, empezar a establecer relaciones significativas, un compromiso social, lograr autonomía, etc. Y en la adultez, consolidación de una carrera, de la vida familiar y social, ¿verdad? Superar posibles crisis de la mediana edad y reafirmar el propósito de vida. Y ya en la vejez, la aceptación de la vida tal como fue vivida, transmitir sabiduría y legado, adaptarse a nuevas limitaciones físicas. Cada etapa tiene unas características diferentes. No le podemos pedir a un niño de 2 años que intente hablar como un niño de 6 años o que se intente comportar como un niño un poco más adulto, ¿sí o no? Cada etapa tiene sus características. Y también hay en cada etapa, luego están las etapas físicas, que son estas, pero luego también están las etapas de la madurez emocional. Que nosotros podemos tener 41 años, que tengo yo, y en algunos aspectos ser más inmaduro que otros o ser más maduro que otros, ¿verdad? La madurez emocional. Una cosa es la madurez física y las necesidades básicas de cada ser humano, pero otra cosa es la madurez emocional. Primero están los que son bebés emocionales, que son los que tienen una dependencia emocional. Suelen depender de otros para regular sus emociones, necesitan la validación, que se le diga en todo momento bien hecho, muy bien, porque su identidad todavía no está muy definida, todavía no tienen sus emociones, tiene una dependencia emocional, que sus emociones dependen de lo que otros piensen de sí mismos. ¿Estáis conmigo? Luego están los que tienen cierta conciencia emocional, personas que empiezan a identificar y a nombrar sus emociones, y empezar a dar una respuesta natural y aprender a nombrarlas y observarlas, pero no saben reaccionar todavía ante ellas. Luego tenemos los que tienen responsabilidad emocional, es decir, que las identifican, las comprenden y empiezan a gestionarlas ya con madurez. Y luego está la autonomía emocional, que desarrollan independencia emocional, reduciendo la necesidad de validación externa, construyendo una autoconfianza, y por último, la interdependencia emocional, que es cultivar relaciones en las que ambas partes puedan ayudarse mutuamente sin sacrificar la autonomía personal. Hay diferentes etapas en la vida emocional. Esto está sacado de diferentes estudios, ¿vale? De psicología y demás. Bueno, que para quien lo quiera luego le puedo dar las referencias. Diferentes etapas del ser humano para crecer, de manera física y de manera emocional. Y en la Biblia, aquí nos habla en Hebreos y en Efesios, y en Primera de Pedro también, de también diferentes etapas en el crecimiento espiritual. De que hay algunos que son niños y que ya deberían ser adultos, tener un cierto grado de madurez. Pero para madurar es necesario, como decimos, un proceso. El niño no puede pasar de un estado a la adolescencia de cualquier manera. Tiene que haber un proceso. Y hay una diferencia entre cambio y proceso. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí. En toda madurez se necesita una transición. Un momento de transición. No podemos cambiar instantáneamente de niño a adulto. No se puede. Tiene que haber una transición progresiva, ¿verdad?
Y de hecho lo que el autor de Efesios y de Hebreos está queriendo decir es, tenemos que dejar y empezar a caminar hacia la madurez. Empezar a caminar hacia la madurez. No conformarnos con esta etapa, sino empezar a caminar hacia la madurez. Porque si no hacemos eso, ¿sabes lo que está pasando? Que generamos déficits emocionales, déficits psicológicos, como hombres que se comportan como niños, ¿verdad? O niños que se quieren comportar como adultos y exigir muchas cosas, y el niño no se sabe controlar sus emociones y va a crecer toda su vida sin saber controlarse. ¿Me entendéis? Todo necesita una transición, un proceso de pasar a ser una flor, perder los pétalos, formarse lo que empieza a ser ya un poquito el fruto, empezar a crecer, cambiar de color, cambiar de componentes químicos y llegar a ser dulce. Porque si yo me como ahora esta naranja, voy a estar, me vais a ver una cara bastante graciosa. Pero si me como esta estará dulce, porque ha tenido un proceso de maduración. Una cosa es el cambio. Nosotros podemos cambiar de un lugar a otro, como escuchamos en el mensaje de la semana pasada. Israel cambió de un estado a otro, de esclavos, ¿verdad?, a empezar a conquistar la tierra prometida, pero necesitaba haber una transición en respuesta al cambio. El cambio se refiere a cualquier modificación tangible de una estructura o rol, y generalmente se da de manera rápida y específica, es decir, lo vemos, es notorio, pero la transición es el proceso de adaptarse al cambio. Cuando un niño adolescente empieza a ver que le empieza a salir vello en partes donde no había vello, ¿verdad?, se tiene que adaptar al cambio. Cuando la voz le empieza a cambiar, se tiene que adaptar al cambio. Y todos los cambios, todas las transiciones duelen. Y tenemos que estar dispuestos a vivir con ese dolor. Pero es un dolor que nos va a ayudar a crecer. Por eso se le llama a una etapa, la etapa de niño a adulto, se le llama adolescencia. De crecer con dolor, adolecer, crecer con dolor. Porque se empiezan a perder algunas actitudes que nosotros teníamos como niño, dependencia con nuestros padres, a empezar a tener independencia. De tener un pensamiento más plano a empezar a tener pensamiento abstracto. Nos damos cuenta de muchas cosas de la vida, qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son estas emociones nuevas que ahora tengo, que antes no tenía. Y empieza a haber un crecimiento con dolor. Por eso decimos, no se puede pasar de una etapa de madurez a otra sin un proceso, sin una transición, sin una transformación. Y tampoco nos podemos acomodar en una etapa de la vida. Porque si nos acomodamos en una etapa de la vida, no podemos pasar a la siguiente. ¿Me estáis entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Pablo escribe en 1 de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. La dependencia emocional, la dependencia física. Ahora yo, como adulto, tengo responsabilidad emocional, tengo responsabilidad física, tengo que cambiar y ya no volver a ese estado emocional. No podemos acomodarnos en el estado en el que estamos, porque si lo hacemos no crecemos. Y lo contrario a madurar, ¿sabes lo que es? Marchitar. La madurez trae vida, la conformidad trae muerte. La madurez conlleva crecimiento y vida en proceso. El conformismo, marchitación, deterioro, sequedad, algo inerte, muerto. Esta fruta ya no va a madurar. ¿Sabes por qué? Porque ha sido desconectada de su fuente de alimentación, que es el árbol, de su fuente de nutrientes. Lo mismo pasa con nosotros. Para madurar es necesario estar conectados a Cristo. Jesús dijo, momentos antes de morir, en Juan 15, yo soy la vid verdadera, la planta de... la vid es la planta de la uva, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, que es diferente, para que dé más fruto todavía. Es decir, para que haya un proceso. Pero la poda duele. La poda duele.
a la planta, pero para que haya un proceso de crecimiento mucho mayor. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él da mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Las ramas que se han cortado, que se han separado del árbol, se secan, se pudren, se echan a la leña, son leña. Las plantas o las frutas que se caen del árbol cuando en tiempo de que se caen por lo que sea o se desconectan, se echan a perder, empiezan a pudrirse. Jesús nos insta varias veces a permanecer conectados a Él. En este texto que hemos leído, 4 veces dice Jesús, es necesario estar conectados a mí. Pero estar conectados a Él es estar conectados también a su cuerpo, a la iglesia. Pablo tuvo una revelación de lo que es la iglesia. Pablo tuvo una revelación y un entendimiento de que la iglesia funciona como un cuerpo. Hasta entonces no se había dicho nada por el estilo. Como un cuerpo. Si tú desconectas algo de tu cuerpo, ¿qué va a pasar con ese algo? Se pudre, ¿verdad? Se echa a perder. Cuando a alguien se le amputan en el trabajo o lo que sea, un dedo o cualquier cosa, rápido al hospital, ponlo en hielo para que se mantenga, porque si pasa mucho tiempo, doctoras, corregirme, si pasa mucho tiempo, estando desconectado del cuerpo, ese miembro se echa a perder, ¿verdad? Necesita volver a insertarse. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos estar conectados a Cristo, pero para estar conectados a Cristo debemos estar conectados a la iglesia y pasar por el proceso de las diferentes etapas. Cuando Pablo escribe ese texto de cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, ¿sabes dónde está escrito? Lo he dicho antes, Primera de Corintios, capítulo 13. Pero cuando hablamos de Primera de Corintios, capítulo 13, ¿en qué pensamos? En el amor. En el amor. El capítulo del amor. Y entre medias del capítulo del amor, Pablo dice, cuando yo era niño, dejaba atrás, cuando yo era niño vivía como niño, pero ahora que soy adulto, dejo atrás las cosas de niño. Porque no se puede entender la madurez emocional ni la madurez espiritual sin estar conectados los unos con los otros, sin vivir en relaciones interpersonales. Es imposible madurar como persona y llegar a la plenitud de Cristo, llegar a ser la mejor versión de nosotros, si no nos sabemos relacionar entre nosotros. Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve tener fe como para mover montañas? ¿De qué me sirve tener el don de profecía y entender todos los misterios y de tener todo el conocimiento? ¿De qué me sirve si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor? No soy nada, dice Pablo, no soy nada. Y empieza a hablar del amor, el amor es así, el amor es asá. Y luego dice, el amor jamás se extingue, versículo 8. Las profecías pasarán, etcétera, etcétera. Y luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero dejé atrás las cosas de niños. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido, y aquí viene. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. El capítulo sobre el amor nos enseña, con esta expresión de Pablo, cuando era niño, vivía como niño, pero ahora que soy adulto, nos enseña que el amor no es un concepto solo, es algo que se demuestra. El amor tiene que ser palpable de alguna manera, tiene que ser evidente. Yo no puedo decir a alguien que la amo si no se lo demuestro. Yo no puedo decir que amo a Dios si no se lo demuestro al cuerpo. Yo no puedo decir que soy un creyente maduro. No, es que yo llevo muchos años en la fe, ¿verdad? Pero ¿con cuántas personas te relacionas? ¿A cuántas personas has transmitido tu fe? Eso es lo que nos demuestra la madurez.
Y cuando Pablo está escribiendo el capítulo 13 de Corintios, el capítulo del amor, nosotros estamos enseñando en la escuela bíblica ahora cómo leer la Biblia, ¿verdad? Cómo estudiarla. Y yo siempre digo que hay que hacer un ejercicio de una vista panorámica. Estamos hablando de ese texto cuando era niño, pensaba como niño, ¿verdad? Una vista un poquito más panorámica nos hace ver que estamos en el capítulo del amor, que necesitamos las relaciones interpersonales, pero una vista un poquito más panorámica nos hace ver que Pablo, antes de escribir el capítulo del amor, él lo escribe porque está diciendo algo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, a la iglesia de Corintios, hey, nosotros somos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y Dios decide darnos a cada uno de nosotros unas funciones únicas y exclusivas para que el cuerpo entero se desarrolle. Pero el Espíritu es uno y ha dado dones a cada uno en particular. Pablo lo escribe en 1 Corintios y también en Efesios, como hemos leído antes. Y aquí Pablo está hablando en el capítulo 12 de Corintios acerca de los dones y la manifestación de los dones y cómo Dios da a cada uno en particular como Él quiere. Pero Pablo resalta una cosa, el Espíritu es el mismo, la palabra es la misma, la fe es la misma, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Espíritu. Y nos da a cada uno como Él quiere para que el cuerpo funcione de manera sana, ¿verdad? Dios quiere que nosotros funcionemos de manera sana, que crezcamos hacia la madurez y hacia la plenitud de Cristo. ¿Estáis conmigo, sí o no? ¿Está siendo un poquito o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Os veo un poquito, no sé si es por el frío, por la lluvia o por qué. Vamos bien, ¿no? Pues bien, en una persona madura, físicamente, se vería, una persona sana, se verían pues que su salud o su manera de caminar se ve bien. Si estaría un poquito, ¿verdad?, débil, pues se vería un poquito el andar un poquito diferente, o la voz, o el semblante. Pero una persona sana se nota, ¿no? Más o menos se percibe que tiene todos los sentidos desarrollados. Una persona que ha pasado por ese proceso físico. Una persona emocional también se le ve cuando hablas o tratas con esa persona, ¿sí o no? Porque tiene todas las etapas de la madurez desarrolladas, las etapas que hemos dicho antes de la madurez emocional, ¿sí? Las tiene desarrolladas. ¿Me estáis entendiendo? Vale, y aquí ahora voy a lo que quería llegar. En un creyente maduro, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, si yo soy o tengo que ser hecho conforme a la madurez, a la plenitud de Cristo que hemos leído en Efesios 4, si yo tengo que llegar a ser como Cristo fue, yo tengo que llegar a ser como la iglesia debe de ser. ¿Entendéis? Si yo tengo que crecer a la imagen de Cristo, yo tengo que demostrar lo que se supone que la iglesia tiene que demostrar, la iglesia entera. Los dones que aquí está diciendo Pablo en los capítulos de los dones, 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4 y Efesios 4, son los únicos pasajes de la Biblia donde se habla de los dones. Y en todos ellos, en todos los pasajes acerca de los dones, de las habilidades que cada uno tenemos, dadas por Dios, en todos ellos se habla y está dentro metido, esos textos, metido entre las relaciones interpersonales. El cuidado de los unos a los otros. De hecho, los dones que Dios te da a ti o a mí, las habilidades que tú tienes que yo no tengo esa forma de bailar con el cuerpo como lo tiene Juan Alberto cuando hace esos movimientos de boxeo. Yo soy un palo de escoba, yo no puedo hacerlo, unas habilidades que él tiene que yo no tengo. Nuestras habilidades, todo lo que nosotros somos y tenemos no es para nosotros, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a medida que yo edifico el cuerpo de Cristo, me edifico a mí mismo. A medida que yo doy, recibo. A medida que yo te doy, yo recibo de ti. Y nos vamos nutriendo y vamos creciendo. No se entiende la madurez espiritual sin una conexión con el cuerpo. Y sin mostrar cada creyente lo que la iglesia en su conjunto debe demostrar. Y ahora lo voy a explicar de una manera más entendible, espero. La iglesia, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y él empieza a hablar de diferentes dones que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de tener, ¿verdad? En los diferentes capítulos acerca de los dones,
se habla dones de profecía, de enseñanza, de pastor, de sabiduría, de conocimiento, de exhortación de lenguas, de interpretación de lenguas, de discernimiento, de fe, de dar. Esos son los que tienen que ver, lo estudiamos en la escuela bíblica, los que tienen que ver con la madurez emocional y espiritual de la iglesia. Y luego también está con la madurez del crecimiento de la iglesia. No podemos entender esto sin el crecimiento de la iglesia, tiene que ir conjunto. Y tiene que ver con los dones del apostolado, el evangelismo, los milagros, la misericordia y las sanidades, que tiene que ver con el testimonio hacia afuera, para que otros más crean en el Señor y se sumen y crezcamos. ¿Me entendéis? ¿No? Unos son crecimiento interno y otro crecimiento externo. Y luego hay otros que tienen que ver con el crecimiento orgánico de la iglesia. Administración, presidir o liderar, ayudar, y otros como el martirio, el servicio, el celibato y la hospitalidad. Podemos decir, bueno, el pastor se tiene que cuidar de las ovejas, ¿verdad? Porque es el pastor. El maestro se tiene que dedicar a la enseñanza, porque es maestro, ¿no? Y podríamos pensar así, y entonces yo no me dedico a cuidar a nadie, que yo no tengo el don de pastor, yo no me dedico a enseñar a nadie, que no tengo el don de maestro, o no, solo dan testimonio o cuentan de su fe a otros los que tienen ese don, el don de evangelista o no sé qué, o solo se encargan de orar por sanidad los que tienen el don de sanidad. No. La Biblia no nos enseña a que solo unos tienen que hacer una función, ni a que solo otros tienen que hacer una función. La iglesia tiene que tener todas las características. Una iglesia madura. Y un creyente maduro tiene que tener todas estas características. Tendrá algo en lo que destaque, pero eso no quiere decir que yo sé que tengo don de maestro, don pastoral y don de profecía, porque la profecía no es decir, el Señor me está revelando no sé qué, no sé cuántos. No, eso es don de revelación, que es otra cosa. La profecía es lo que estamos haciendo aquí. Entender que Dios quiere transmitir este mensaje para la iglesia y darlo. Eso es profecía. Y luego está el que enseña, que hace que la enseñanza sea fácil, entendible y demás. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que tú no tengas que enseñar a otros. Eso no quiere decir que tú no tengas que decirle a otros en la situación en la que están o lo que necesitan cambiar. Eso no quiere decir que tú no tengas que compartir tu testimonio. Eso tampoco quiere decir que tú no tengas que cuidar a otros. La Biblia está llena de unos a otros. Amaos los unos a los otros. Y no se lo está diciendo solo a los pastores, a toda la iglesia. Orar los unos por los otros, preocupar los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, crecer los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, soportaos, confesaos los unos a los otros. Somos personas de fe, ¿verdad? Pero hay gente que tiene don de fe. Somos personas que amamos la palabra, pero hay personas que tienen don de conocimiento. Somos personas que deberemos leer la palabra, meditarla y compartirla con otros, pero hay otros que tienen un don de enseñanza. Somos generosos, debiéramos de ser generosos, ¿sí o no? Pero hay otros que tienen el don de dar. ¿Me entendéis? Los dones lo tendrán algunos, pero las características que esos dones desempeñan los tenemos que tener todos para llegar a ser una iglesia madura. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, ¿en qué áreas yo estoy dejando de ser maduro? ¿Cuánto estoy enseñando a otros? ¿Cuánto estoy cuidando a otros? ¿Cuánto estoy yo creyendo lo que la Biblia dice? ¿Cuánto estoy yo meditando en la palabra y compartiéndola con otros? ¿Cuánto estoy yo orando por la iglesia para que la iglesia crezca? ¿Cuánto estoy yo orando o dando testimonio a mis compañeros de trabajo, a la gente con la que me encuentro en la calle? ¿Cuánto yo estoy evidenciando lo que Cristo está haciendo en mí? ¿Creo en los milagros? ¿Oro por las personas enfermas? ¿Hago acciones de misericordia? ¿Ayudo a los demás? ¿Sé gestionar mis emociones y sé gestionar mi familia? ¿O las personas, o los amigos, las personas que tengo conmigo? ¿Sé negarme a mí mismo? El don de martirio. ¿Soy una persona servicial? ¿Sirvo a los demás? El don de servicio. ¿Me mantengo para el Señor? El don de celibato. No, es que algunos tienen el don de celibato, no, pero yo me mantengo, jóvenes, nos mantenemos en santidad para el Señor. Porque eso lo tenemos que tener todos.
Y no solo los jóvenes, los adultos, todos. Soy hospitalario, hay gente que tiene el don de hospitalidad, pero yo soy hospitalario, recibo a la gente, abrazo a la gente, comparto con la gente. Para llegar a la madurez perfecta. Los dones son para el crecimiento, la edificación de la iglesia, la madurez, llegar a la humanidad perfecta que dice Pablo. Y la madurez se consigue aplicando lo que recibimos de nuestra conexión con Cristo y darla a los demás. La madurez se consigue cuando otros disfrutan de nosotros. Quiero pedir a los músicos que vengan aquí. La madurez se consigue cuando otros disfrutan de nosotros. Yo me puedo considerar una persona madura cuando los que están cerca de mí disfrutan de la vida. No de una vida loca, sino disfrutan del crecimiento emocional, espiritual. ¿Me entendéis? Yo me puedo considerar maduro cuando ayudo a los demás, cuando oro por alguien que está enfermo, cuando me preocupo por los demás con un corazón pastoral, porque está el que tiene el don pastoral, pero la Biblia nos enseña a cuidarnos los unos a los otros, a que todos tenemos que tener un corazón pastoral. Todos nos tenemos que cuidar entre todos, no solo función del pastor, es de la iglesia, del cuerpo, de estar conectados, de que si algo se duele todo el cuerpo. Para jugar al fútbol en la liga de iglesia yo me tengo que poner unas cosas en los dedos gordos del pie, porque las uñas del último partido que jugué las tengo fatal, del golpe me duele, me dolía y me tengo que poner una protección en el dedo. Porque si empiezo a notar dolor, el dolor me sube como un rayo por todo el cuerpo. Es algo tan insignificante, ¿verdad? Y nos dolemos. Y el cuerpo tiene que empezar a cuidar del cuerpo. Estar conectados a Cristo, a la cabeza, nos hace ver las necesidades que tiene el cuerpo. Y la madurez se consigue, como digo, cuando nos damos a otros, cuando otros disfrutan de nosotros. Pablo escribe en Gálatas 5 y hace una comparación con la antigua vida a la nueva vida. En Gálatas 5, los frutos o las obras de la carne en comparación con la evidencia de una persona madura en Dios. Y la evidencia o el fruto de una persona madura en Dios, dice Pablo, es el amor, es la alegría, es la paz, es la paciencia, es la amabilidad, es la bondad, es la fidelidad, ser fieles los unos a los otros, es la humildad, es el dominio propio de mis emociones. No hay ley que condene estas cosas. Si vivimos de esta manera, no hay nadie que nos condene. Allá donde tú vayas, otros van a disfrutar de ti. Yo puedo disfrutar de esta naranja porque esta naranja es madura. El color es diferente, la apariencia es diferente. Todos sabemos distinguir cuál está buena y cuál está mala. La apariencia se nota. Y se nota cuando una persona tiene déficits emocionales. Es inmadura en ciertas áreas. Se nota. Y a veces puede que no se note, puede que el color sea naranja, pero cuando la pruebas, te das cuenta de que, le falta un poquito más de tiempo de estar en el árbol, ¿verdad? Porque aún le falta madurez. Y muchas veces es la iglesia, es el cuerpo, el que dicta cuando una persona está madura, cuando yo estoy maduro. Porque si yo te ofendo, María José, yo no estoy siendo maduro contigo. O si yo tengo que corregir a alguien y no lo corrijo en amor, yo no estoy siendo maduro. Porque la persona no solo le estoy generando un dolor, sino que además le estoy generando un aplastamiento emocional. Necesitamos madurez los unos a los otros para llegar a alcanzar la plenitud de Cristo y llegar a recibir todo lo que esperamos que Dios haga en nosotros, por nosotros y con nosotros. Pero depende de nuestra capacidad de recibir. Nos dice en 1 Corintios 12 que Dios da dones según la capacidad de cada uno. Yo quiero prepararme de la mejor manera para que Dios me dé los mejores dones. Yo quiero ver milagros allá donde yo esté. Yo quiero ver que personas se convierten cuando estás en el supermercado, en cualquier cosa. Yo quiero ver a Dios siendo real. Pero para eso tengo que crecer en lo que sé que tengo que crecer.
Un niño o un adolescente le gustaría tener una moto, tener un coche, ¿verdad? O tener dinero, pero bueno, hay que tener un proceso. Empieza a crecer y espera que tengas 18 años para tener carnet de conducir, ponte a trabajar para tener un salario, para pagarte la gasolina del coche, etcétera, etcétera. Todo tiene un proceso. Tengo que estar dispuesto a pasar por el proceso y a mantenerme conectado el tiempo que sea necesario, porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo en Dios. ¿Has visto que algunos árboles, cuando están empezando a madurar las frutas, algunas frutas ya están maduras y otras no? Porque cada fruta tiene su tiempo, están conectadas al mismo árbol, reciben los mismos nutrientes, pero cada fruta tiene su tiempo. Y debemos esperar en los tiempos de Dios, sin dejar de estar conectados a Dios, y empezar a crecer en ese proceso constante con Dios. Aunque sea difícil, aunque duela, aunque tengamos que perder ciertas cosas, como la flor empieza a perder sus pétalos para transformarse en una fruta. A que otros nos disfruten, tenemos que también negarnos a nosotros mismos para que otros nos puedan disfrutar, para que otros nos puedan partir, hacernos transparentes a los demás para decir, mira lo que Dios está haciendo en mí. Disfruta de mi testimonio, de lo que Dios sucede en mí, de mis imperfecciones, disfrútalas también, y de ver cómo yo me dejo transformar por Cristo. La madurez se consigue cuando nos damos a otros, cuando entendemos, estamos y vivimos la visión, la misión de Dios. Jesús dijo, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y al final de sus días, Jesús le dijo a sus discípulos, también en Mateo, yo me voy, he estado con vosotros, ahora es tiempo de que me vaya. Así que ya os lo he dicho todo, os he enseñado todo, ahora os toca a vosotros. Así que por tanto, allá donde vayáis, crecer. Allá donde vayáis, hacer crecer a otros. Allá donde vayáis, dar lo que habéis recibido. Allá donde vayáis, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, como yo os he enseñado, como vosotros habéis aprendido. Es de esa manera que nosotros somos maduros. En el cuerpo hay dones para la edificación interior y exterior. Y alcanzamos nuestra madurez cuando alcanzamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, la misión es una. La misión del fruto, ¿sabes cuál es? Reproducirse. Es la misión de la fruta. Otros lo van a degustar, desde luego que sí. Ya la hemos cogido del árbol, los animales la disfrutan, los pájaros se lo comen, nosotros disfrutamos de la fruta. Pero la misión para lo que ha sido concebida, la vida, es para reproducirse. Son una de las etapas de la madurez. La fruta cae ya madura, se abre, sale la semilla que está dentro, cae en la tierra y germina y florece otro árbol que da más fruto. Por eso Jesús dice, el que quiere seguir conmigo, que esté dispuesto a morir, porque el que muere dará fruto. Jesús dijo, la cosecha está lista, pero necesito obreros para la cosecha, gente madura. Gente madura. Cada etapa tiene una misión y todas las etapas tienen la misma misión. Dar a conocer a Jesús a otros. Darse a otros. Que otros disfruten y que otros crezcan con la semilla que nosotros hemos dado, con nuestro testimonio, por muy pequeño que sea. Como aquella mujer que sin saberlo envió aquel vídeo a su hijo. No sabía, pero le estaba mandando una semilla. Los campos están listos. Venimos de escuchar en un seminario para pastores y de ver la osadía de gente y de personas que están creyéndole a Dios, que están madurando en el Señor y no están dejando perder ninguna de sus etapas. Escuchaba el testimonio de una pastora allí en Madrid, que espero que la podamos llegar a conocer, ya es de la iglesia, no me olvidé el nombre de la iglesia en Madrid, Amistad Cristiana en Madrid.
Y ella estuvo contando un día que estaba lloviendo en Madrid y necesitaba podía llegar a casa tranquilamente andando, no estaba tan lejos, pero decidió coger un Uber. Y su marido, el pastor de la iglesia, de nuestra edad, más o menos, la llamó diciendo: ¿pero qué estás haciendo? Que este mes vamos súper mal de economía, o que te estás gastando el dinero en un Uber. ¿Por qué haces eso? Luego el marido le tuvo que pedir perdón a la mujer, porque la mujer estuvo allí y el señor del Uber, al final se pusieron a hablar del tiempo, de cómo estaban, y luego ella acabó hablando de la fe, de su fe en Dios. El conductor del Uber le dijo: ¿has leído el libro de la cabaña? Digo: no, pero sí, pero no, pero te puedo decir otro libro que está bastante mejor, pero si quieres te invito a mi casa, que tenemos un pequeño grupo con personas que creen de la misma manera. Y el chofer fue a su casa y se está congregando en la iglesia en un grupo de hogar. Otra persona, otra familia que invitó a repartidor de MRV, le compartió de su fe y aceptó al Señor. Otras personas en su puesto de trabajo, compartiendo la fe con otros. Personas de un estado social altísimo, compartiendo la fe. Al principio empezaba ella sola, con alguna que otra amiga, y ahora son más de 8 personas que se están congregando en su casa, en un grupo de hogar, y muchas de ellas han aceptado al Señor. Y está pasando en España. En Lugo también nos dijeron, en Valladolid también nos dijeron: los campos están listos, pero se necesitan personas maduras. Y la madurez la alcanzamos aquí, y la alcanzamos cuando compartimos nuestro testimonio allá afuera. Por muy pequeño que sea, pero lo compartamos. Como aquel chico ciego de nacimiento que le dijeron: hey, ¿pero qué es lo que ha hecho este hombre en ti? Yo no sé lo que ha hecho, yo no sé ni quién es. Pero una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora veo. Una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora veo. Y lo más curioso de todo esto es que vosotros, a él, que le queréis tachar de blasfemo y de cualquier cosa, él está cumpliendo lo que se dijo que iba a ser de él. Y entonces le recriminaron: tú nos vas a enseñar a nosotros. Y lo echaron fuera. Y luego Jesús fue y le dijo: hey, tu fe te ha salvado, muy bien. Y así aceptó y reconoció: tú sabes quién soy yo, quién es ese Mesías. Y dijo: dime quién es. Y Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Antes de tener un encuentro personal ya estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánto podemos dar a los demás de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Nos ponemos de pie, por favor. Pablo dijo que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Antes teníamos un estilo de vida, ahora tenemos otro estilo de vida que nos lleva hacia la madurez completa, emocional, cognitiva, relacional. Llegar a ser la mejor versión de nosotros, llegar a ser una obra maestra. Pero dice Pablo: pero esa obra maestra que nosotros somos está hecha con una misión, para buenas obras, para darse a otros. No se entiende la vida sin darse. El Padre dio al Hijo y dio al Espíritu Santo. El Hijo nos da el camino al Padre y nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos vuelve al Hijo y nos vuelve al Padre. No se entiende la vida sin dar. ¿Cuánto estamos dando a otros? ¿Cuánto servicio estamos dando? ¿Cuánto nos estamos preocupando por los demás con un corazón pastoral? ¿Cuánto estamos dando testimonio de Dios a otros? ¿Cuánta dependencia emocional tengo de otros? ¿Cuánto reconozco la valía de otros por encima de la mía? Porque eso habla de madurez emocional. ¿Cuánto me considero estar conectado a Cristo y a su cuerpo, a la iglesia? ¿O solo vengo domingo a domingo para que me hablen algo bonito y ya está? ¿O me comprometo a estar conectado con Cristo y con la iglesia, los unos a los otros, preocuparme cómo está uno? Hoy no ha venido tal persona, le voy a mandar un WhatsApp. Y esperamos que lo tenga que hacer una persona sola para 170 personas. Cuando la Biblia nos manda a preocuparnos los unos a los otros. Eso es la madurez.
Eso es pasar de niño a adulto y no conformarse con la misma etapa. Es que no me saludaron, es que no me dijeron, es que no me invitaron, es que no me llamaron. Llama tú, preocúpate tú. Empieza a ser maduro, empieza a crecer, no te conformes, no te quedes en aquel lugar. Pablo dijo, antes era niño, pero no puedo vivir como niño toda mi vida. Necesito crecer, caminar hacia la madurez. No puedo vivir toda la vida de leche. Necesito alimentos sólidos, necesito adentrarme en las profundidades, en los misterios de Cristo. Por eso a Pablo se le revelaron todos los misterios, fue llevado hasta el tercer cielo, cosa que nadie vio, él vio. Porque él tenía uno de los mayores deseos, quiero conocer a Cristo en su plenitud. Quiero empezar a conocer a Cristo en ti. Y quiero dar a conocer a Cristo, porque de esa manera conoceré más a Cristo. De lo que Cristo es capaz de hacer con la cajera del Mercadona. Con lo que Cristo es capaz de hacer con la enfermera que me está sacando sangre para una analítica. Con lo que Cristo es capaz de hacer con mi hijo allá en otro país cuando le envío un mensaje. Con lo que Cristo es capaz de hacer en medio de nosotros. En eso también crecemos. Que hoy sea un compromiso a madurar, a aceptar el cambio y a aceptar el proceso de madurez. A permanecer en Cristo el tiempo que sea necesario. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.